Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos. Esta es nuestra tercera noche con este tema, la iglesia y la tendencia comercial global, desafíos y oportunidades. Hemos tenido temas que muy poco se tratan, pero que son importantes para nosotros y la vida como cristianos. Y hoy tenemos, gracias a Dios, pues, esta conferencia, como ya anunciado, el hedonismo. Algunos dirán, ¿qué es eso? Bueno, eso todo lo vamos a saber después de esta sesión que vamos a tener en esta noche. Bienvenidos. Voy a orar y entonces la pastora y profesora Inés de Garzón va a estar compartiendo con nosotros. Padre Celestial, eres bueno y gracias por comprensión de los tiempos, gracias por este vehículo a través del cual tú quieres llevar a las naciones tu evangelio, tu mensaje, Señor. Gracias por todos esos profesores, facilitadores, panelistas, Señor, que han colaborado para que esto sea un canal de bendición. Y Señor, ponemos esta noche en tus manos y pedimos que tú unjas cada conversación, cada presentación, todo el tema técnico, Señor, que sea algo que camina, mejor dicho, muy bien, Señor, y que finalmente nuestras vidas sean transformadas para la gloria tuya. Jesús, amén. Así que adelante. Buenas noches a todos, gracias Pastor Pablo y gracias a todos. Realmente esta ha sido una jornada, esta semana ha sido una linda jornada de nuevos encuentros, de escuchar diferentes generaciones, diferentes contextos, aprender todos de todos y yo creo que es algo muy lindo que la iglesia puede hacer frente a las situaciones socioculturales que enfrentamos y que no podemos dejar inadvertidas. Entonces, como dijo el pastor Pablo, hoy vamos a estar hablando sobre el hedonismo. Vamos a ver el hedonismo y su impacto en la sociedad y la iglesia. El hedonismo se define como la valorización del placer personal. No es el placer, el hedonismo no es experimentar placer, es valorizar el placer personal por encima de cualquier otro principio. En su esencia, es un acto de egoísmo donde la gratificación personal se convierte en el eje central de la vida, desplazando valores trascendentes. Los teólogos argumentan que el hedonismo es poner la voluntad propia por encima de la de Dios, manifestándose en deseos desordenados. Ponga atención, palabras claves: deseos desordenados, sensualidad, desconfianza y enemistad con Dios. O sea, es un placer personal que se valora mucho más que los principios bíblicos, se valora mucho más que Dios, se valora más que la voluntad de Dios y tiene que ver con el ego, mi propia satisfacción, cueste lo que cueste. Y tiene que ver con cualquier cosa. El hedonismo puede manifestarse en la comida, se puede manifestar en el éxito, todo eso que produce placer desenfrenado, en drogas, en sexualidad, en fin, cualquier tipo de adicción al fin y al cabo. Pero vamos a enfocarnos en hoy en este tema del hedonismo en cuanto a la sexualidad. Y porque es algo que es muy importante y es muy relevante para la iglesia. Y para eso voy a comenzar dando un poquito de contexto en cuanto a los orígenes de la revolución sexual. En la foto que ustedes ven está Alfred Kinsey, que a él se le llama el padre de la sexualidad. Para comprender el impacto del hedonismo en la actualidad es fundamental analizar la historia de la revolución sexual. Según Ted Roberts, es un pastor, Alfred Kinsey es considerado el padre de la revolución sexual y fue una figura clave en la redefinición de la moralidad sexual. Eso cambió la vida. Y a través de sus estudios y que escribió en sus dos libros, El comportamiento sexual del hombre en 1948 y El comportamiento sexual de la mujer en 1953, Kinsey afirmó que la sexualidad era innata desde el nacimiento y que muchas prácticas consideradas inmorales eran
en realidad normales. Es interesante, pero estos libros nos llegaron a todo el mundo y la educación sexual en los colegios, hasta en las familias. Yo estaba revisando libros que ni siquiera leímos en Colombia. Estaba revisando toda la biblioteca de mis padres y ahí encontré un libro que estaba empastado y lo sacó el periódico El Tiempo, que es un periódico uno de los más conocidos en Colombia, y sacó fascículos y de esos fascículos mi mamá los empastó. Era pues algo supuestamente educativo. Y entonces me puse a echarle una ojeada y eso es interesantísimo hasta cómo llega a las conclusiones que llega, pero está en todos los idiomas y atravesó el mundo entero. Y cuando coges un libro que crees que tiene autoridad, pues piensa que todo lo que está en ese libro es correcto. Y ahí es donde la palabra clave es redefinición. Y eso ha traído muchas cosas. Otro problema aquí, en esta foto ustedes van a ver a Judy Riesman. Ella es una historiadora y descubrió que las investigaciones de Kinsey involucraban métodos cuestionables, incluyendo el abuso sexual de niños, para justificar sus hallazgos. Además, los datos de Kinsey influyeron en la legalización de la pornografía y la transformación de las leyes sobre la sexualidad en Estados Unidos con Hugh Hefner, que es pues el que comenzó con la revista Playboy. Entonces, aquí, por ejemplo, ella escribió un libro donde están los crímenes y las consecuencias de 15, donde saca a la luz cómo llegó a las conclusiones que él llegó. Esto nos lleva a la palabra pornografía y sus consecuencias. La pornografía es la exhibición de contenido erótico con el objetivo de provocar placer. ¿Provocar qué? Placer sexual, distorsionando la sexualidad humana y promoviendo la inmoralidad. Se clasifica en diversas categorías, desde la no explícita hasta la explícita, incluyendo contenidos extremos como el homosexualismo, el abuso infantil y el bestialismo. El consumo de la pornografía puede llevar a la adicción sexual, que evoluciona desde el simple consumo hasta la participación en actos cada vez más extremos. Ese es el problema también con la pornografía, y es que los químicos que son segregados en el cerebro cada vez se requiere más y cada vez se requiere más, y por eso se vuelve una adicción, porque lo que hace sentir, o el placer que hace sentir, cada vez quiere más, y cuando no lo tiene, los grados de depresión pueden ser también muy bajos. Entonces, los picos necesita más para lograr unos picos altos, pero la caída también es más grande. Y los estudios demuestran que el uso prolongado de la pornografía afecta la conducta sexual, incrementando la necesidad de contenidos más extremos para mantener los niveles de dopamina en el cerebro, lo que puede derivar en patologías como la pedofilia y el abuso. Este personaje que ustedes ven aquí, él fue un caso muy, muy impactante en Estados Unidos. Se llama Ted Bundy, un asesino en serie que confesó haber cometido 23 asesinatos. En su última entrevista, que Enfoque a la Familia lo entrevistó a él, atribuyó su conducta violenta al consumo de pornografía, advirtiendo sobre el peligro de la exposición temprana a este contenido en niños y jóvenes. Ahora, este personaje, él se crió en una familia cristiana, en una familia que iba a la iglesia, y lo que él dice en esta entrevista finalmente tiene que ver con que lo que él empezó a ver y lo que lo atrapó eran muchas cosas que hoy los niños ven en horarios familiares. No tenía que ver, él no comenzó con pornografía extrema, él comenzó con situaciones que hoy en día hay cada vez más, es más extrema, es en la publicidad, en los medios, en las redes sociales. Todo es mucho más explícito, lo cual en su tiempo eso era para adultos y hoy está a disposición de todos. Entonces él dice
Él decía en ese tiempo, antes de ser ejecutado, básicamente, ustedes me pueden matar a mí, pueden matar a todos los que hemos pasado por ahí, pero el problema sigue en sus casas. Eso fue lo que él dijo. El hedonismo en la iglesia es interesante porque también la revolución sexual y los valores posmodernistas de los cuales nosotros hemos hablado, que ha tenido que ver con la deconstrucción de los valores bíblicos, también han permeado la iglesia, creando una brecha entre su ética sexual y la realidad de la sociedad. Aunque la iglesia prohíbe la promiscuidad, la fornicación, el adulterio, la pornografía, lo que sí se ha hecho es que se ha evidenciado una apertura al hedonismo evangélico. Esto se refleja en la creciente popularidad de libros que priorizan la satisfacción sexual dentro del matrimonio cristiano. Y son, mejor dicho, hay tanta cantidad de libros y, por ejemplo, aquí en San Antonio invitaron a un autor para dar una conferencia y presentando sus libros y uno empieza a mirar y uno dice, Dios mío, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos con lo que se está enseñando en cuanto a la sexualidad? ¿Por qué? Porque lo que viene de la educación sexual viene de 15. Entonces, apoya la masturbación, apoya muchas cosas que bíblicamente no se deben apoyar, pero como está con la marca de cristiano, entonces todo el mundo se lo come como que es válido. Y ese es el tema, que a veces vemos cosas que vemos en libros y si no entendemos los valores cristianos, no entendemos qué es lo que realmente se espera de nosotros, nos comemos todo sin discernir qué es bueno y qué es malo. Ahora, también el hedonismo en la iglesia, y estamos hablando del hedonismo sexual, aquí en Estados Unidos hubo el caso de Ted Haggard. Ted Haggard fue un influyente líder cristiano que fue presidente de la Asociación Nacional de Evangélicos y pastor de una mega iglesia en Colorado. En el 2006, él fue denunciado por contratar acompañantes homosexuales. Aquí está la persona, el hombre gay, al cual él iba por masajes, pero muchas cosas tenían que ver con la homosexualidad y consumiendo drogas. Él confesó que sí. O sea, él sí confesó, lo que generó en un escándalo que afectó la imagen de la iglesia y expuso la falta de coherencia de algunos líderes religiosos. Y muchas cosas se hacen en secreto hasta que salen a la luz. Eso es muy importante poder entender que sí somos impactados, pero de pronto no hablamos. Estadísticas. En Estados Unidos hay estas estadísticas, el 20% de los hombres admite acceder a la pornografía en el trabajo. Más de 40 millones de adultos en Estados Unidos visitan regularmente sitios de pornografía. El 50% de los cristianos considera la pornografía un problema en su hogar. El 50% de los pastores admita que la pornografía es una tentación constante. El 40% de los pastores ha visitado sitios de pornografía. El 75% de los pastores no tiene supervisión en su uso de Internet. Estas cifras muestran el impacto de la pornografía en el liderazgo religioso, afectando matrimonios y ministerios. Y todo esto, en un sentido, sí pasa en secreto. También quiero hablar de lo que pasa en el gobierno y la educación sexual. Como hemos hablado a través del posmodernismo y la parte educativa también, pues el gobierno decide qué enseña a los hijos. Entonces, mientras la iglesia ha perdido su influencia en la formación moral de las nuevas generaciones, el gobierno ha tomado un rol preponderante en la educación sexual. La ideología de género en nuestros tiempos ha sido incorporada en los planes educativos en muchos países, si no en todos, desde la primaria, con el objetivo de redefinir, que son palabras muy de nuestro tiempo, conceptos como el género y la identidad sexual. En un libro de Erwin Lutzer, que es muy bueno, señala que la izquierda radical considera que la educación sexual es demasiado importante como para dejarla en manos de los padres. De este modo se promueve la eliminación de las diferencias biológicas en favor de la autodeterminación individual.
Como resultado, los padres cristianos son acusados de adoctrinar a sus hijos, mientras que la ideología secular se impone en la educación. Entonces, el gobierno, no importa si es de izquierda o no sea de izquierda, el gobierno, la agenda global, la agenda de estos tiempos, realmente quieren adoctrinar a las generaciones jóvenes. Y está pasando en formas tremendas donde a los niños se les está bloqueando sus hormonas para que cambien de identidad sexual desde niños. Y los padres en muchos países y en muchos estados no pueden decir nada porque se les criminaliza. Y quiero comentar, antes de terminar, quiero comentar sobre este personaje. Mi hija habló de ella ayer en cuanto a la hospitalidad. Rosaria Butterfield, ella fue lesbiana y ella fue profesora de una universidad muy renombrada en Nueva York y ella conoció al Señor. Ella ahora es pastora. Y ella critica las creencias culturales modernas que entran en conflicto con el cristianismo bíblico. A partir de su experiencia personal como ex feminista y defensora de la comunidad LGTBQ, argumenta que la sociedad contemporánea promueve falsas ideologías que distorsionan la verdad, particularmente en lo que respecta al género, la sexualidad y la identidad cristiana. Por ejemplo, el último libro que ella escribió se llama Cinco mentiras de nuestra era anticristiana. Yo quiero hacer un breve resumen de estas cinco mentiras, porque yo creo que una persona que ha salido de ahí, que conoce el medio, ella fue activista para desarrollar toda la educación en colegios. O sea, ella cuando era lesbiana y feminista, ella fue parte de eso, ella conoce la agenda, ella sabe cosas que nosotros posiblemente no sabemos y ella es de pronto más radical que muchos cristianos y yo creo que a veces deberíamos escuchar cuando estas personas hablan porque hay un peligro que a veces nosotros no vemos. Entonces, número uno, la primera mentira, la homosexualidad es normal. Y en su libro dice, la normalización de la homosexualidad es un rechazo directo del diseño de Dios para las relaciones humanas. Perfecto. Comparte también ahí su testimonio de dejar atrás su antigua identidad y cómo la verdad bíblica la llevó a ella al arrepentimiento y a la fe. Es la verdad la que nos hace libres y basados en la tolerancia, en la inclusión, en la diversidad que ha traído el posmodernismo a nuestros tiempos, es casi como que tenemos que llamarlos por sus pronombres, como ellos se sienten, pero al hacer esto nosotros como cristianos, nosotros estamos mintiendo cuando Dios nos mandó a hablar la verdad. Pero como dije en la primera sesión, frente al Estado y hablando de Nabucodonosor y la estatua, ¿a quién nos vamos a arrodillar? ¿A la diversidad, a la inclusión, a la tolerancia o nos vamos a arrodillar a la verdad de Dios? Incluso las iglesias, dice ella, han adoptado puntos de vista afirmativos que contradicen las escrituras y eso tiene que ver con la tolerancia. El verdadero amor no significa afirmar el pecado, sino guiar a las personas a Cristo. Ese es un llamado para la iglesia. Número dos, ser una persona espiritual es más importante que ser un cristiano bíblico. Ok, muchas personas creen que, bueno, yo soy espiritual, pero ¿dónde está la verdad de la Biblia? Esta mentira promueve una espiritualidad subjetiva basada en los sentimientos, que es lo que promueve el posmodernismo, en lugar de una fe objetiva basada en las escrituras. Muchas personas hoy en día afirman ser espirituales. Eso sí, usted en entrevistas ve a todo el mundo de Hollywood y todos son espirituales y hablan de la nueva espiritualidad, pero rechazan la autoridad de la Biblia. Ser espiritual no quiere decir que sea bíblico. Ella advierte que los cristianos no deben separar su fe de la palabra de Dios, ya que el verdadero cristianismo está definido por las escrituras. O sea, las escrituras son la verdad suprema y de ahí no nos podemos rebajar. Mentira número tres, feminismo y cristianismo son compatibles.
Ella critica el feminismo moderno como fundamentalmente opuesto a la feminidad bíblica. También explica que el feminismo fomenta la rebelión contra el diseño de Dios para los roles masculinos y femeninos y aboga por la sumisión bíblica, la belleza de los roles de género tradicionales y la importancia de una visión de la feminidad centrada en Cristo. Advierte contra los peligros de mezclar la ideología feminista secular con la enseñanza bíblica. Ahora, número 4, la transexualidad es solo otra forma de ser humano. Esta es otra mentira. El libro aborda el auge de la ideología transgénero y sus conflictos con la verdad bíblica. El género no es una construcción social, sino una realidad dada por Dios, ligada al sexo biológico. Esa es básicamente su tesis ahí, y critica el impulso cultural por la fluidez de género, argumentando que conduce a la confusión, el quebrantamiento y la rebelión contra Dios. Ella desafía a las iglesias, a nosotros, y llama a los cristianos a mantenerse firmes en la verdad. Y la mentira número 5 tiene que ver con la modestia y la pureza son anticuadas y opresivas. Y aclara, dice, la cultura moderna retrata la pureza y la modestia como restrictivas y anticuadas. Defiende las enseñanzas bíblicas sobre la ética sexual, la castidad y el honor a Dios con nuestros cuerpos. Advierte que el pecado sexual conduce a la destrucción y que el diseño de Dios para la pureza es, en última instancia, para el florecimiento humano. Anima a los creyentes a resistir las presiones culturales que devalúan la santidad y la obediencia. Para concluir, lo que finalmente quiero decir, esta es una realidad. Ahora, la otra realidad es que vivimos en una sociedad que promueve, celebra todo lo que es pecado sexual. Por lo tanto, nosotros como creyentes no estamos, digamos, protegidos a ser vulnerables. Hay muchos cristianos, especialmente jóvenes, que luchan. Y es una realidad en la iglesia. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer la iglesia? Hace poquito estuve en Colombia y con el pastor Pablo estuvimos hablando justamente de ese tema un poco. ¿Qué puede hacer la iglesia? ¿Cuándo la iglesia puede ser un lugar seguro donde las personas pueden hablar? ¿Cuándo la casa puede ser un lugar seguro donde los hijos pueden hablar y decir, tengo estas luchas? Son reales, no son mentira. Y tener esas luchas no los hace pecadores, pero cuando ponemos en la luz nuestras luchas, vamos a encontrar sanidad, vamos a encontrar consejo, vamos a encontrar acompañamiento. Y una cosa que yo tengo pasión, no vamos a ser libres de los ataques del enemigo en las tinieblas ni solos. La única forma de ser libres de los ataques del enemigo es en comunidad y es en la luz, es hablando la realidad. Pero yo creo que el temor a ser marcados, a ser rechazados, no permite a esta generación hablar. Entonces, mi pregunta es, ¿cuándo la iglesia puede ser un lugar seguro? Y la familia, ¿cómo puede ser un lugar seguro? Pero yo termino acá, tengo una invitada especial, se llama Liliana Castañeda. Ella es especialista en neuropsicología escolar, tiene una maestría en psicología y neurociencia cognitiva de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es directora y cofundadora de la Asociación Colombiana de Neuroeducación, experta en neurodesarrollo. Tuve la oportunidad de conocerla en Colombia. Ella es una activista a favor de la vida, a favor del género hombre-mujer. Y no voy a decir más de ella, solamente la quiero invitar y le hemos dado unos minutos para que nos explique también qué pasa en el cerebro, todo este tema, qué pasa en el cerebro. Ella es una experta en el cerebro. Bueno, Liliana, te dejo. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la invitación el día de hoy. Pienso que la idea es cómo poder continuar con el tema del hedonismo, pues en este caso voy a tomar como una perspectiva un poco distinta. El tema de la sexualidad en realidad es algo que está inmerso como en la naturaleza del ser humano.
Y pues para poder hablar un poco acerca de qué es lo que pasa en términos sexuales y por qué pues nosotros a la final siempre tenemos la inclinación de tener como esa vía abierta y de poder experimentarlas como sin freno, ¿no? Pues vamos a partir del hecho de que pues nosotros a nivel cerebral tenemos un sistema de recompensa natural que es el sistema dopaminérgico mesolímbico. Este sistema se especializa única y exclusivamente para dar esas recompensas naturales para la supervivencia del ser humano. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que este sistema genera placer, genera satisfacción para que nosotros podamos subsistir. Dentro de lo que se despliega o cuando se produce mucha dopamina, en este caso que es el neurotransmisor principal, también pues algo de serotonina, en este caso se produce cuando nosotros nos alimentamos, porque necesitamos comer, necesitamos beber para poder vivir, ¿no? También hay una alta producción en la sexualidad, porque a través del sexo, si el sexo fuera desagradable, en este caso, pues nadie tendría hijos y no habría reproducción humana y no habría manera en que la especie pudiera conservarse. Digamos que lo estamos partiendo desde puntos de vista mucho más básicos. Y pues en este caso, como este es un sistema de recompensa natural que se empieza a secretar en el cerebro y su sensación es muy placentera, por eso hace que las personas puedan caer muy fácilmente en la adicción o hasta inclusive en la misma gula, pero digamos que en este caso voy a enfocarme en la adicción al sexo. Eso es un tema muy complejo porque digamos que ahorita en este caso con la sobreexposición que estamos teniendo a nivel social, en términos visuales, en términos auditivos, cada vez más estimulan este tema sexual y pues hablan de una liberación sexual y de una sensación, de una búsqueda de placer continuo. Y pues aquí en este caso, porque como coge este sistema dopaminérgico que se encuentra en la corteza, bueno, que coge parte de lo que es la corteza prefrontal, eso también coge unas áreas muy específicas, en este caso la corteza orbitofrontal que se encuentra justo atrás de los ojos, y esta área es la que nos permite a nosotros regularnos, yo lo llamo como el freno del cerebro. Entonces, cuando hay una demasiada sobreproducción, digamos que de este neurotransmisor como es la dopamina, llega un punto en el que puede llegar a afectar directamente estas áreas frontales y que la persona pueda llegar a perder el control y simplemente quiera seguir y seguir y seguir buscando el placer. Este sistema de recompensa natural es el mismo sistema que termina siendo afectado por otro tipo de adicciones, sustancias psicoactivas o, por ejemplo, dispositivos, bueno, otro tipo de adicciones, juegos pues, también, partiendo de que naturalmente nuestro cerebro da estas recompensas. Por eso es muy importante también tener mucho cuidado y no caer, por ejemplo, en la promiscuidad o no caer en el consumo de la pornografía, porque afecta directamente a esto. La otra área por la cual nosotros también secretamos harta dopamina, que también permite el tema de la supervivencia, es el cuidado parental. Es cuando los padres cuidan a sus hijos, cuando por eso vemos que los padres muchas veces sacrifican lo que quieren o dejan de comprarse cosas y se la dan a sus hijos y sienten una gran satisfacción. Es porque se produce dopamina para que podamos preservar la especie. Entonces, digamos que esos son los tres puntos vitales. Tres puntos que también a la final, si nos damos cuenta en términos sociales, están siendo tocados. Por ejemplo, el tema del cuidado parental, que pues después lo voy a ahondar mucho más, nos damos cuenta cómo está siendo reemplazado por mascotas. Lo otro que estamos viendo, que digamos que esta teoría del hedonismo, ¿no? Del placer absoluto, y también tiene otra base muy importante, y es que Descartes, hace muchos años atrás, este filósofo, dijo que la mente estaba separada del cuerpo. Cuando menciona que la mente se separó del cuerpo y cuando hizo esta división entre las dos, hizo realmente una división entre lo que es la biología, ¿no? Y lo que es la emoción o el sentimiento o la sensación. ¿A qué voy con esto? Que esta idea se propagó tanto con el tiempo, tanto que nosotros ahorita podemos ver cómo hasta inclusive en la misma práctica sexual las personas dicen, no, es que solo es sexo, yo no siento emoción por esta persona. Es porque es como decir, solamente estoy sintiendo el placer, ¿no? De estar con esta persona, pero no siento la emoción. Y pues esta división realmente así nosotros no funcionamos en términos biológicos y tampoco en términos conductuales. Ya cuando nos vamos a dar cuenta cómo a través de la teoría de la identidad de género, que pues nace por John Money, en donde dice que el género está separado del sexo, es la misma separación que hizo Descartes.
en donde dice que pues el sexo termina siendo las características físicas, las características biológicas, y que pues el género tú lo eliges, que la conducta, que tú puedes elegir ser hombre o ser mujer o tener comportamiento femenino o tener comportamiento masculino. Cuando hacen esta separación, pues en realidad están obviando cómo funcionamos en términos cerebrales. Y es que nosotros las mujeres y los hombres tenemos diferencias tanto en activación como en áreas cerebrales que se denominan dimorfas. Eso quiere decir que hay cosas que podemos compartir en términos cerebrales, pero hay otras cosas que no, que esas pequeñas diferencias que hay entre cerebro hombre y mujer hacen que la conducta entre los dos sea distinta y hasta inclusive la forma en la que vemos las cosas, la forma en la que pensamos, la forma en la que reaccionamos. Esto, con esta teoría, por eso podemos ver, digamos que al separarla de la biología, vemos que mencionan un tema social en que las personas pues tienen comportamientos de acuerdo al entorno en donde creció, o sea, conductas femeninas o masculinas, de acuerdo a la crianza, de acuerdo a cómo lo trataron, que los colores, ¿no? Y bueno, todo esto que surgió en la década de los 50 y que se siguió propagando y que ahorita pues vemos el resultado que estamos teniendo hoy en día, en donde al ir en contra de lo que nosotros funcionamos en términos biológicos, podemos ver cómo inician todos esos tratamientos de reasignación de género, bloqueadores de la pubertad, hormonización cruzada y por última instancia la mutilación. Pero digamos que estos tratamientos médicos, al ir en contra de lo que es la biología, lo que es naturalmente como nosotros funcionamos, vemos, por ejemplo, cómo el bloquear la pubertad o hacer un bloqueo de estrógenos o un bloqueo de testosterona en el hombre, estrógenos en la mujer y testosterona en el hombre, esto empieza a también a ocasionar distintos tipos de enfermedades. Entonces, para poder entenderlo de una manera mucho más clara, nosotros tenemos que tener claro que las mujeres necesitamos los estrógenos y la progesterona para que nuestros órganos vitales, corazón, sistema óseo, sistema sanguíneo, pulmones y hasta inclusive el mismo cerebro funcione bien. Y los hombres requieren la testosterona, ¿no? Cuando hay un bloqueo de estas y empieza un proceso de hormonización cruzada, como naturalmente no se está recibiendo las hormonas sexuales vitales para que estos órganos se mantengan, vemos que se empiezan a generar cardiopatías, diabetes tipo 2, osteoporosis, vemos también es inclusive algunas personas con problemas, por ejemplo, de trombosis, de trombos, ¿no? Porque también afecta la coagulación en la sangre y pues por ende pueden llegar a tener algún tipo de afección en términos cardiopulmonares, infartos. También vemos, por ejemplo, a nivel cerebral, que estas hormonas son vitales para el mantenimiento del cerebro. Entonces, si no están, empieza a haber una muerte neuronal, entonces las personas empiezan a perder funciones, empiezan a perder el tema de ya no comprender igual, limitaciones cognitivas, problemas atencionales, problemas de memoria, que eso es un tema que vamos a ahondar un poco más adelante. Entonces vemos cómo todas estas teorías que empezaron a desplegarse con el tiempo, al ir en contra de la biología, ¿no? Porque inclusive si nosotros vemos, ya después voy a andar sobre todo este tema sexual, pero era en contra, hasta inclusive la misma palabra de Dios, era en contra de la palabra de Dios, que al final pues la biología viene siendo una confirmación de lo que Dios hizo. Por eso vemos los resultados que tenemos hoy en día. Personas con enfermedades, personas que no están en su 100% con sus facultades. Y pues esto era lo que quería como comentarles el día de hoy. Ya después vamos a tener un espacio donde vamos a ahondar mucho más en estos temas, donde vamos a tener ese diálogo y también donde voy a estar respondiendo preguntas frente al tema. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias. Otro de esos temas de actualidad, de mucha relevancia, esto se llama comprensión de los tiempos. Por eso vale la pena tener estas miradas, tener esta profundidad y obviamente también animar a los asistentes a nuestro webinar. Aquí hay muchísimas personas conectadas, pastores, pastoras, creyentes, líderes de iglesia. Bueno, qué gusto saludarlos a todos en esta noche y continuar con este interesante tema. Y para esta conversación, entonces hoy tenemos a algunos invitados. El pastor Humberto Paz está con nosotros. Bienvenido, pastor Humberto Paz, a este panel. Por favor, salúdenos a ver en este momento. Es un gusto estar con ustedes. Gracias por la oportunidad. Y
Bueno, esperando y con expectativa de los comentarios que siguen para aprender y para tener un diálogo o discusión sobre el tema que es muy Ajá. importante e interesante para la iglesia. Justo de eso se trata, Pastor Humberto. Yo también tengo muchísimas expectativas. Este es un tema clave y por eso también tenemos una invitada que es una de las alumnas estrellas de la Escuela de Ministerio de Comprensión de los Tiempos, Stephanie Vargas. Stephanie, allá desde el Perú, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Salúdanos. Buenas noches, Pastor Arturo. Muchas gracias por las palabras. Nada, aquí también entusiasmada y con muchas ganas de poder escucharlo todos y nada. Oh, bienvenida, bienvenida a este panel. Tienes mucho que aportar. La visión que tienes, todo lo que ya has estudiado, la frescura y la actualidad en ti. Entonces, estamos expectantes de esta conversación. Y por supuesto, alguien que me complace siempre presentar, que es a Camilo. Camilo, por favor, bienvenido. Saluda a toda la audiencia de comprensión de los tiempos acá en esta noche. Buenas noches a todos. Para mí es un privilegio estar esta noche con todos ustedes y seguramente discutir esto es un tema de actualidad, es un tema que nos está afectando, que está afectando a mi generación, eh, aunque no voy a excluir ninguna otra generación, pero sí considero que es un tema en el cual debemos poner mucho cuidado. Y has tocado un tema interesante. ¿Será que es un tema de alguna generación más que otra? ¿Será que es un tema que solamente afecta a niños y jóvenes? ¿O es un tema que afecta a todos por igual? ¿Qué piensas, Pastor Humberto? Así como lo que oímos de qué es el hedonismo y como Camilo señala, no va a excluir ninguna generación. ¿Qué crees de esto? Sí, no, yo creo que afecta a todas las generaciones. Lo que pasa es que ahora con la tecnología, la comunicación es más abierta y se exponen las cosas que antes siempre ha existido esto, pero en el pasado se guardaba muy discreto, era muy discreto. Ahora hemos perdido la vergüenza, hemos perdido el pudor y ya no hay vergüenza en hablar, en declarar, no hablar de estas cosas, sino de declarar lo que va en contra de la palabra de Dios solamente por el placer que queremos tener. Entonces, no hay generación que no haya experimentado esto de lo que estamos hablando. Lo que pasa, como digo, ahora está más al descubierto, más que nunca. Y el acceso, Mm. ¿no? Es más fácil. Antes para Mm. encontrar la pornografía, eso tocaba, ahora es ahí a un clic. Sí, Entonces, no, el corazón del hombre sigue siendo malo. En todas las sí, épocas, en toda la historia, en todas las generaciones, solo el poder de Dios puede cambiarlo, transformarlo. Eso así es muy es. bueno. De lo que dijo la pastora Inés, Stephanie, ¿qué te llamó la atención? Bueno, la pastora Marinés es una excelente exposición del tema. Me gustó mucho cuando el hedonismo tiene una raíz que conlleva al resultado de la ideología de género, ¿no? Que es un tema que he ido Mm. estudiando, investigando y Ah, realmente, aunque es un tema controversial, sobre todo dentro de la iglesia, pero es un tema ah, real que se está dando, que viene sí. años atrás, que quizás era muy suave, muy lento y no sé, muy camuflado sería la palabra, Ajá, pero hoy ajá. en día es un poco más, más real, ¿no? Es más visible y más discutido en la sociedad, en el mundo, ¿no? Y donde nos hemos, como cristianos o como iglesia, donde nos hemos cerrado los oídos para de una manera u otra ser permisibles porque no me tocan, no me están tocando a mí, no están tocando a mi familia, no están tocando a la iglesia. Entonces, he sido, en algún momento escuché esta frase, ¿no? Una iglesia adormecida o una Ah, iglesia silenciosa ante estos temas, ¿no? Y yo creo ah, que es propicio entender como mm, iglesia cuál es nuestra función, porque mm, por fuera nos están siendo atacados de manera silenciosa, pero por dentro, ¿qué es mm, lo que estamos haciendo para que eso ataque, como dijo Camilo, ¿no? Hay una generación, sí, y obviamente el hedonismo llega a toda la generación, pero ajá, hoy hay una generación como blanco, ¿no?
Y entonces están los niños, están los adolescentes, los jóvenes. Ajá. Claro, si una vida tan tierna, tan joven, es permeada con una ideología, pues ¿cuántos años le dará a esa ideología? También es lo mismo en Cristo, ¿no? Si ganamos a una persona para Cristo en una tierna edad y le formamos, le discipulamos, ¿cuántos años servirá y vivirá para la gloria de Dios y para su propósito? Entonces sí, tienes mucha razón que sí, aunque ataca a todos, vemos que este mundo sí se enfoca en alcanzar a las mentes más jóvenes. Y bueno, dijiste algo de la iglesia adormecida, la iglesia como silenciosa. Y sí, 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 estoy de acuerdo. Sí, sí, no es como que nos afecta, como que no le hacemos frente al tema. Y no, algún día nos va a llegar. Es mejor empezar a prepararnos. ¿Qué piensas de esto que acaba de decir Stephanie, Camilo? La iglesia adormecida, la iglesia silenciosa frente a temas de actualidad frente a temas tan directos en este mundo que se viven ahora. Definitivamente sí, creo que como iglesia tenemos un papel y creo que más que definirlo específicamente hacia el hedonismo, yo creo que deberíamos ir hacia el fundamento y el fundamento es nuestra identidad como iglesia y como cristianos, o sea, nuestra identidad que está escondida en Cristo. Y el tema del hedonismo, secular o no secular, o sea, dentro de la iglesia o por fuera, sí tiene un vacío dentro de la identidad, porque al fin y al cabo está priorizando algo en lo que no debería, está priorizando el placer. Y yo sí creo que como iglesia nos hemos dormido en ese discipulado, ¿no? Que es donde debería surgir estas conversaciones. María Inés habla de un lugar seguro donde las personas pudieran expresarse, donde pudieran como decir como, oye, tengo esta batalla en esta área sexual, etcétera. Yo creo que sí es un tema de discipulado, porque en el discipulado es donde hay un espacio para afirmar la identidad, para volver a llegar al principio bíblico o al principio que Dios quiere establecer en la persona. Y también siento que el hedonismo se vuelve también como un camino para llenar ciertos vacíos, ¿sí? O sea, una baja autoestima, pues qué mejor que me digan a mí que soy amado, que soy bonito, que soy guapo y pues tener una aventura de una noche. Entonces sí creo que hay como ciertos vacíos que como iglesia hemos estado dejando de hacer, que le dan oportunidades a que ideologías como estas pues entren fácilmente. Claro, claro, sin lugar a dudas, si el fundamento falla, la casa se cae. Eso es la realidad. Ahora, una persona sin Cristo, obviamente su identidad está en valores temporales. Es interesante que bueno, vimos el narcisismo, que es como ese amor excesivo por uno mismo, y ahora el hedonismo como este placer como objetivo, valorizar el placer personal, dijo la pastora María Inés. Y bueno, Juan el apóstol decía, ojo con los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, porque eso no proviene de Dios, sino del mundo. Entonces, claro, si alguien no es un creyente, pues va a apelar a todo esto para obtener identidad, pero se convierte en cristiano, llega a convertirse en cristiano. Entonces, ¿qué cosas principalmente deberíamos hablar con este cristiano que sale de esta corriente hedonista? ¿Qué se te ocurre, Pastor Humberto? Usted que ha estado inmerso en la iglesia, que ha estado en diferentes continentes y que ve este problema que no es solo de una nación, como que es un problema global, ¿o qué crees? Es el hablar con franqueza y apertura sin condenar. Es el tratar de ayudar a la persona. Eh, yo traté con varios, aún personas que estaban pastoreando y que practicaban el homosexualismo y todo eso. Y no fue una cuestión de un rechazo personal de ellos, sino el hecho de tratarlos de ayudar, a ayudarlos a ser restablecidos, a restaurarlos, a hablar sobre la verdadera identidad en Cristo Jesús. Y una de las cosas que yo creo que se dijo en un principio es el poner el placer personal por sobre lo que es la voluntad de Dios. Para mí,
esa declaración o eso que se dijo es una base fundamental de todo esto, porque todo lo que habla sobre la persona que la revolución sexual y todo esto, eh, todo lo que él declaraba era en contra de la voluntad de Dios. Entonces, al hablar con una persona nueva, por decir así, una persona que no es creyente, es hablar con franqueza y una vez más, sin rechazo y sin condenación, y hacerle ver lo que la palabra de Dios dice, y no solamente lo que la palabra de Dios dice, ese es el fundamento, pero suplementado o complementado con las cosas que hemos escuchado en cuanto al daño que se hace al cerebro y cómo la pornografía o cualquiera que sea el problema que se está enfrentando, lleva siempre a algo más profundo, lleva a algo más complejo y peor. Entonces, muchas veces rehuimos el hablar con franqueza sobre estas cosas. Y yo creo que es el tono que usamos y la forma en que nos expresamos hacia la persona, que la persona es receptiva o rechaza lo que estamos diciendo. Entonces, se trata de ayudar, se trata de hacer entender. Ahora, ya la persona decide si acepta o no acepta el consejo o lo que le estamos diciendo. Pero también es un proceso. Yo creo que una sola plática no es suficiente. Yo creo que las cosas es como el desarrollo de una relación con la persona para que tenga confianza en nosotros y que lo que estamos hablando, sobre todo, que el Espíritu Santo utilice lo que estamos diciendo para que esa persona pueda tener una convicción. Y así es, Pastor Humberto. Claro que sí, una paciencia en el evangelista, respeto, amor, gracia, esto y claro, la obra del Espíritu Santo. Sí, si no lo mencionamos mucho, pero es que a veces lo sobreentendemos, pero sin oración no logramos mucho. Si Dios no interviene, nosotros no hacemos la diferencia. Nos preparamos, nos equipamos, pero Dios es sobrenatural, ¿verdad? Y una de las cosas quizás, discúlpame que Ajá. necesitamos explicar, necesitamos entender que la ideología no es un valor. La Mm, ideología es una idea que no tiene mm, fundamento y que no ha sido comprobado en cuanto a lo mm. que se está declarando en esa ideología. Ajá. Entonces, ese es el problema, que muchas veces la gente no entiende porque la ideología se presenta como un valor y no es un valor. Ah, Es así. una idea sin Ajá. fundamento. Entonces, Ajá. tenemos que explicar y tenemos que entender esto para... Claro, claro, y a veces la ciencia misma no acompaña a las ideologías, pero muchos se creen que porque una gran cantidad de gente eh, abrazan una idea, entonces ya es verdad. No, 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 eso es un engaño. Pero me gustaría que Stephanie nos profundizara en esto de la iglesia adormecida. ¿Cómo debería ser entonces la iglesia? ¿Cómo sale de ese adormecimiento? ¿Qué se te ocurre que debería la iglesia incluir para dejar de ser silenciosa? Personalmente creo que para que una iglesia deje de ser silenciosa es que necesita hablar, ¿no? Necesita entender y escuchar qué es lo que está pasando alrededor. Yo creo que algo decía usted, pastor, o Camilo, creo que hay muchas personas que creemos que en la iglesia todavía no han pasado situaciones como estas, o personas que estén luchando con su identidad, pero no es así. En el silencio, muchos de ellos están luchando con su identidad, pero hay una iglesia que no se quiere despertar porque no es mi lucha. Entonces decido estar sentada, decido optar por el silencio, pero de una u otra manera esa persona está siendo influenciada por los que afuera sí están hablando, por lo que afuera sí están bombardeando. Y como dice el pastor Humberto, todo lo que afuera están diciendo, toda ideología que se está levantando y seguramente se seguirán levantando, son mentiras.
y están luchando y están queriendo, no están queriendo, están dando una guerra a la iglesia, tratando de construir el diseño original de Dios, la institución llamada familia. Y eso es aquello que no nos estamos dando cuenta, como Ajá. papás, como pastores, como líderes, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, qué tan preparados están para nosotros llevarlos afuera. Y es que no podemos mantenerlos en una caja, en una burbuja, sino lo que tenemos que hacer es hablarlos, hablarlos de verdad, hablarlos con la realidad, prepararlos con todas las armas, oración, Ajá. eh, llenos del Espíritu Santo, palabra, o sea, Ajá. ser intencionales con ellos para darles todas las herramientas, ve y sé sal, sé luz en el mundo, ¿no? Eso es aquello Ujú. que considero que como iglesia debemos empezar a levantarnos. Los jóvenes, los niños Ah, van a ser adolescentes, los adolescentes van a ser jóvenes y van a salir de la iglesia. Y ah. afuera están hablando, reemplazándonos algunos, ¿no? Y equipar a la iglesia, cuánta necesidad. Dejar de ser silenciosos es hablar la palabra de Dios. Es hablar intencionalmente frente a las cosas que están ocurriendo en este mundo y la Biblia tiene mucho que decir. No deberíamos callar lo Es que la verdad, Dios ¿no? O está sea, la diciendo. Biblia es la Ujú. verdad. La, La la Biblia es la unidad verdad. es contrarrestar toda esta mentira que está afuera. Y entonces por ahí Así donde es. debemos empezar a hablar con todos, desde los más pequeños hasta el Ujú. más adulto. Yo creo que el adulto está llamado también a hacer influencia en hogar, en la iglesia, en todo Ujú. lugar donde estamos. Así es. Y obviamente, y pues aquí Camilo hablaba de la identidad y cómo se disipula para la identidad. ¿Qué crees que debería una persona en la iglesia recibir para fortalecer su identidad y así hacerle frente a estos temas del narcisismo, del consumismo, del hedonismo en la vida, en la familia? ¿Qué se te ocurre que debería ser? ¿Cómo se construye, cómo se fortalece la identidad, Camilo? Claro que sí. Eh, yo creo que nuestra identidad parte en la cruz, ¿no? Y creo que la primera responsabilidad, uno como líder o como discipulador, es llevar a la otra persona a que se pueda identificar en la cruz, ¿sí? O sea, ¿por qué Dios te salvó y por qué tú eres un pecador? ¿Cuál es tu pecado? ¿Y cuál es la nueva vida que Dios te dio? Y a partir de ahí es que se afirman las diferentes variantes, pero pues sin nombre nuevo no hay nueva identidad, así es simple. Entonces creo que ese es el primer paso que uno tiene que entrar a afirmar. Los siguientes pasos, en mi opinión, debería ser efectivamente un bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cómo queremos vivir una transformación en nuestro carácter sin el poder mismo de Dios? ¿Sí? O sea, eso no es bíblico, eso no es fácil y eso no va a suceder naturalmente a menos de que Cristo mismo sea o su poder sea el que está transformando nuestra vida. Y creo Ujú. que de ahí en adelante, naturalmente, los frutos del Espíritu Santo sí van a llegar. Entonces, creo que esas son las dos primeras experiencias que yo, como discipulador, trataría de afirmar en cualquier creyente, viejo o nuevo, empezaría por afirmar. También considero que el hedonismo es un problema de perspectiva. Y al ser un problema de perspectiva, el hedonismo atrapa a la persona en un engaño del hoy y del ahora, pero pues nosotros estamos diseñados para la eternidad. Y creo que otro aspecto importante a trabajar en el discipulado es que nuestra vista no está en este mundo. Nuestra vista está en Cristo Jesús que viene pronto. Y yo creo que cuando uno empieza a mirar más allá del día de hoy, el hedonismo o el valorizar ese placer en este momento pierde un poco de sentido o de propósito, porque uno lo encuentra un poco vano y vacío, y sí puede encontrar un placer más duradero en otras cosas que sí están fundamentados en Cristo. No, no, deberías escribir un tratado sobre eso, Camilo. Eso todo pastor tiene que oír esto, todo líder cristiano. Gracias por esta explicación. Si entendí bien y quiero resumir un poco, o sea, establecer una base sólida en el Evangelio. O sea, enseñar la gracia, enseñar el arrepentimiento, explicarlo, mostrar el amor de Dios, también la justicia de Dios. Y todo esto obviamente tiene sentido en la cruz donde Jesús murió por cada uno de nosotros para que pudiéramos ser libres.
Y luego, claro, los regalos que Dios nos ha dado para vivir en medio del mundo tan convulsionado y crítico, el bautismo con el Espíritu Santo, del cual poco se habla y se ministra, pero un gran regalo, una necesidad grande en el creyente. Y obviamente el testimonio, la renovación del entendimiento a través de la palabra de Dios. Buenos, buenos puntos. ¿Qué podría uno decir más? El fruto del Espíritu, lo mencionaste. Pastor Humberto, si el hedonismo es la búsqueda del placer excesivo, y mira, yo creo, como dijo la pastora Marinés, solo que la tuvimos a ella y luego a Liliana, la doctora Liliana, y vemos que el hedonismo es como la base que le da fundamento a las tendencias como del homosexualismo, la sexualidad desordenada, el tema del feminismo. Pero también, digamos, alguien podría pensar, bueno, como yo no tengo ninguno de esos problemas, entonces yo no soy hedonista. Pero recuerde, la definición no es esa solamente, es que es buscar como el placer y más que eso, a veces es, ni siquiera es como solo la búsqueda de placer, sino la minimización del dolor. O sea, no quiero sufrir ningún dolor. Voy a evitar a toda costa el dolor. Y por eso, digamos, conducen su vida así. Pero si eso es el hedonismo que no solo se ve en el tema de la sexualidad, sino en el tema, en todos los temas, en los intelectuales, algunos acumulan títulos, maestrías y doctorados por coleccionarlos, de verdad, es por un placer de tener estos y otras cosas, otros ejemplos. Dime, Pastor Humberto, ¿qué fruto del Espíritu puede ayudar a alguien a entender que nunca va a encontrar placer y satisfacción plenamente en el mundo hedonista o narcisista? El ojo nunca se sacia de ver, dice la Biblia. Pero el fruto del Espíritu, Pastor Humberto, ¿qué me dices de eso? No, el fruto del Espíritu, sea amor, sea gozo, sea paciencia, templanza, cualquiera de esos aspectos, eso, eso cubre o eso nos ayuda a sobreponernos o a vencer ese deseo extremo de satisfacción propia. Es porque el fruto del Espíritu no hay egoísmo. Obviamente el amor, Pablo lo define y lo describe en 1 Corintios 13. El amor no busca lo suyo propio, sino el bien de los demás. El amor no desea mal a nadie. Entonces, el fruto del Espíritu es lo que creo que nos ayuda, nos fortalece a mantenernos firmes en lo que es la voluntad de Dios. El fruto del Espíritu nos ayuda a negarnos a nosotros mismos y a seguir las enseñanzas, las instrucciones de Jesús. Entonces, el fruto del Espíritu definitivamente es algo esencial, es esencial en nuestras vidas para poder vivir la vida que Dios nos ofrece y en la cual encontramos gozo aún en medio de las dificultades. Wow, increíble. Encontramos la paciencia, encontramos la fe en medio de las adversidades más grandes que podamos enfrentar. Entonces, es algo que no es, para mí, lo que yo entiendo, el fruto del Espíritu no es opcional, es algo que es necesario. En Hebreos, el escritor le menciona a quienes se dirigen, me parece que es el capítulo 10, en cuanto dice, os es necesaria la paciencia, no es una opción, es necesaria la paciencia para que cuando hayáis permanecido fiel, recibirás la recompensa o la promesa. Entonces, el fruto del Espíritu no es una opción, es una necesidad en todos nosotros. Y es muy real, es interesante, o sea, personas bajo diferentes situaciones de prueba y de dificultad
Claro, la reacción del hedonista es voy a buscar placer, voy a huir un poco de esta realidad. Pero la respuesta del creyente es no, yo soy lleno del gozo, puedo tener gozo a pesar de las circunstancias tan difíciles. Qué mirada tan distinta, ¿no? Por cada fruto del Espíritu como una reacción a lo que es, pero eso es trabajo. ¿Cómo se alcanza el fruto del Espíritu, no? Alguien podría pensar, uy, no, yo quiero eso, ¿dónde me lo venden? ¿Dónde lo consigo? ¿Por qué en la iglesia no me ponen las manos y me dan un poco de gozo, de paciencia, de... Bueno, no se consigue así, esa es la noticia, hay que trabajarlo, ¿cierto? Y cabe mencionar también que el placer que obtenemos a través del hedonismo es un placer temporal, es un placer que no dura. Quizá lo obtenemos por el momento en que estamos, si hablamos del acto sexual, en que estamos teniendo ese acto sexual, pero ya después de eso, yo he escuchado personas que hablan sobre eh, le dan libertad a todo lo que ellos quieren hacer para obtener placer, pero una vez que llegan a sus casas en la noche y se encuentran solos, es una depresión que experimentan. Ese placer que experimentaron no es duradero. Sin embargo, cuando hablamos del fruto del Espíritu y el placer de estar en la presencia de Dios y el placer que Dios nos da, es algo que perdura y que nos ayuda como hablamos, en las circunstancias difíciles y adversidades. Sí, me hiciste recordar de un libro de la Biblia que justamente dice así como lo expresas, que es el Eclesiastés, un libro que muestra que uno puede caminar por tantas experiencias humanas y al final un vacío tan insoportable. Pero en la voluntad y obediencia al principio de Dios, cuánta satisfacción y cuánta fortaleza. Cuán necesario es eso. No, gracias por esos temas. Stephanie, ahondando un poquito más, entonces, y observando este tema en la iglesia, que ya deje de ser silenciosa, digamos, una iglesia que dice, no, ya vamos a hablar la palabra de Dios y nos vamos a preparar y comienzan a aparecer estos casos de las personas oprimidas por estos pecados y oprimidas por estas cosas. ¿Qué mensaje se les puede dar? ¿Qué mensaje tienes para decir a estas personas que quieren libertad del hedonismo, libertad de esta opresión en las ataduras del desorden, de la sexualidad, de la pornografía? Yo sé que no es fácil, pero ¿qué podemos decir? Algo que la pastora Marínez habló casi el último y dijo, ¿no? Es en saber que la iglesia, los consejeros, son un lugar seguro. Es un lugar seguro de ayuda. Camilo también resaltó mucho saber que mi identidad está en la cruz. El discipulador, el consejero, el pastor, tiene que modelar algo que no se consigue fácilmente y nuevamente, ¿no? O sea, tiene que ser lleno de Dios, del Espíritu Santo para mostrar el carácter de Dios. Mucha gente, he escuchado a muchas personas de afuera convirtiéndose o amando y abrazando a Dios, no por la prédica, sino por el amor que estoy mostrando a las personas. Es el amor de Cristo que estoy reflejando. Y yo creo Wow. que esas son las cosas que mayor impacto generan. Yo puedo hablar con alguien de mucha Biblia, ha estado sentado quizás por años, pero si su vida del discipulador no llama a una transformación o no, como cristianos debemos ser alguien que invita a los demás a que yo también quiero lo que Ah, Camilo tiene, lo que Stephanie tiene. Yo lo quiero, lo ah, anhelo, ¿no? Entonces no es buscar ese ah, placer momentáneo, sino que ah. aún y por encima de las adversidades y los temas que estamos lidiando, porque todos lidiamos, estamos mostrando un gozo del Señor. Mm. Yo me gozo en el Señor por encima de las enfermedades porque yo sé que de Él vengo, pero estoy mostrando el carácter de Cristo. Y yo creo que ese trae mejor impacto, una mayor transformación a alguien que está lidiando con pecados sexuales. Claro, toda una iglesia modelando el amor de Dios. Claro que, uy, entonces la predican sola, ¿no? Ay, Stephanie, no me diga. ¿Y qué vamos a hacer con tanto solo predicador? Bueno, ese es No, otro tema. como un solo predicador, yo creo que la iglesia modela en casa.
en el trabajo, modela Ajá, en la calle, en el eso, supermercado. O sea, si me has dado de más es, devuelto, voy y te lo devuelvo. Ah, mira, qué ajá, honesta, muchas gracias, ajá, ¿no? Entonces ajá. son cosas que marcan, no solamente desde el púlpito, sino desde la vida del creyente en su día a No día. solo desde el púlpito, no, y usted sigue insistiendo. Bueno, gloria a Dios por Stephanie que nos insiste. No, y estoy de acuerdo contigo. Yo soy alguien de púlpito y me doy cuenta que no es suficiente, es verdad. Y es verdad cuando nosotros de verdad tenemos una visión de la iglesia que modela, que participa, que acoge, que comparte con todos, que no solo espera que lo hagan unos, sino que lo hace cada uno. Eso ha sido una constante en estas noches, ¿no? No solamente hablamos de que un liderazgo o una élite es la que tiene la responsabilidad de modelar y enseñar y acoger, sino que todos necesitamos participar en esto. Pero sí, disculpe, pastor, pero sí creemos que es un gran reto. Bueno, personalmente creo que es un gran reto, ¿no? Porque una de las cosas que también ha despertado estos movimientos es que el creyente ha decidido quedar silencio en el trabajo por temor a las faltas de respeto, por temor a los debates, por temor a decir, oye, qué cucufato eres, o sea, cosas como esas, ¿no? Entonces evito decir que soy creyente, que amo a Dios para evitarme los problemas, ¿no? Y ¿No entonces quieres es un gran sufrir? ¿No reto. quieres sufrir? No quiere sufrir. Y eso es un gran reto para la iglesia. O sea, hablando de todas las personas creyentes, ¿no? O sea, no es fácil. De repente alguien está trabajando con alguien que tiene una Uy, inclinación y dice que está luchando con su identidad, pero te va a agarrar de punto para darte ahí. Y entonces, ¿cómo modelamos el carácter si no dije nada o me quiero evitar los problemas, ¿no? Es un uy, reto sí, por todos sí. lados. Sí, que Dios nos... Y yo creo que a veces eso, sí, cómo convencer a una iglesia que no sea insensible a la necesidad que le rodea. Así reciba piedras, no reciba una respuesta adecuada y que se mantenga firme en su convicción. No, es un tema de oración, ayuno. Yo no sé cómo puede ser convencida una iglesia de esto, pero poco a poco, uno por uno, que lo hace, va haciendo la diferencia. Gracias, Stephanie, por poner ese punto aquí en la comprensión de los tiempos sobre este tema, porque toda la iglesia es responsable. Esto no es solo de una élite. Dios nos llamó a todos. Gracias, Stephanie. Y Camilo, tú decías algo que viene muy pegado aquí. Tú decías, es un tema de perspectiva. Si uno piensa que todo en la vida es aquí y ahora, como el microondas, entonces, pues obvio que yo tengo que agarrar todo lo que más pueda y tomar todo el placer que me venga, porque ya si se pasa, se pasó. Pero hay que tener una perspectiva hacia la eternidad, ¿no? Somos para la eternidad. El cielo es el lugar prometido y Jesús viene pronto. ¿Cómo lograr que haya o sea, salgamos de esos valores temporales a una perspectiva eterna? ¿Qué mensajes se deben resaltar para lograr eso? Qué buena pregunta y definitivamente no creo que tenga toda la respuesta porque sigo viviéndolo, pero un punto importante a recalcar es que el primer desafiado a vivir hacia una perspectiva nueva soy yo, ¿no? Yo no puedo enseñar a otra persona a tener una perspectiva diferente si yo mismo soy incapaz de verlo de esa forma o de vivir de esa forma o desde ese punto de vista. Entonces, antes de enseñarlo, antes de modelarlo, creo que cuando uno puede verlo, entonces sus propias palabras, sus propios actos van a dar fe o testimonio de eso que va más allá. También creo que hay algo sobrenatural de parte de Dios y es que, pues, y en todo este tema del hedonismo viene muy al punto y es nosotros predicamos es que tenemos una relación con Dios. Y dentro de la relación con Dios también hay un punto de yo le hablo, yo le cuento, pero Él también me habla y Él también me revela a mí. Y en esos momentos íntimos, en mi lugar seguro con Dios, porque ese sí es segurísimo, em, entonces yo también puedo adquirir de parte de él una nueva perspectiva. O sea, yo creo que sí hay un factor de enseñar a la otra persona a que se relacione directamente con Dios, porque si esa persona solo se relaciona conmigo, pues mi perspectiva siempre va a estar limitada. Por mucho que me esfuerce, mi perspectiva siempre va a estar limitada. Pero si esa persona va todos los días a Dios, estoy seguro que cada día Dios le va a dar una unción fresca y una revelación fresca
y le va a dar otra perspectiva. Así esa persona se mantiene en constante como renovación de su mente. Wow, wow, Camilo y Stephanie le están dando duro al ministerio pastoral. ¿Dónde queda eso yo soy el ungido y soy el único que tengo la respuesta? Venga aquí y aquí yo pongo mis manos y usted va, mejor dicho, a tener todo y no se vaya para otro lado, tiene que ser aquí. Y ahora tú dices, no, 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 hay que hacerlos dependientes de Dios, que no dependan de mí porque yo soy limitado y yo no les puedo dar todo lo que necesitan especialmente en estos temas. ¿Cómo le parece eso, Pastor Humberto? Sí, Estos bueno, jóvenes desafiando esas tradiciones ministeriales. definitivamente y necesitamos más la retroalimentación de ellos y de otros jóvenes. Este, pero tengo una pregunta para todos. ¿Qué relación eh, tiene lo que hablamos o lo que escuchamos esta noche con el narcisismo y el consumismo en la iglesia? ¿Qué relación hay entre el narcisismo, el consumismo y el hedonismo en la iglesia? Entre María Inés y explique qué relación tiene el consumismo, el hedonismo y el narcisismo dentro de la iglesia, porque nos dejó más bien aquí enredados y este tema está muy bueno. Yo estaba pensando cuando preguntó Humberto y yo dije así, dije el yo. O sea, la relación es el yo y es ponernos nosotros por encima de Dios. Y Sí. por eso el narcisismo, por eso el consumismo y por eso el hedonismo. Claro, es Entonces, el egoísmo, ¿no? En el centro. Sí, hay que señor. tratar con el ego. Exacto. Pero ¿de dónde el yo, el ego, viene de dónde? Realmente ahí es donde necesitamos volver doctrinalmente a la naturaleza pecaminosa. Porque en nuestra naturaleza pecaminosa nacemos con un ego inflado desde el vientre de la madre, o sea, está ahí. Herencia de Adán, sí. Exacto, pero lo que pasa es que en la educación se va rompiendo ese ego al niño. ¿Qué pasó con el posmodernismo cuando en la educación de hijos se infiltró todo el posmodernismo, la autoestima, la psicología, donde realmente es no rompa al niño? Y la Biblia nos habla de que la vara de la corrección lo alejará de su necedad. Entonces, en un sentido no tiene que ser una vara, darles palo, pero realmente la vara de la corrección es decir no. ¿Y qué es lo que dice, como dije al principio en Ujú. la primera sesión, Lucas 9:23? Niéguese a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, que es lo primero que debemos hacer como cristianos, realmente es decirnos no a nosotros. Y eso es empezar a decirle al ego, no, no vas a hacer lo que quieres, vas a hacer lo que Dios quiere. Tú no Ujú. vas a estar en el trono, Dios va a estar en el trono. Entonces, realmente todo tiene que ver con nosotros mismos y con nuestro propio ego. Wow, no, muchas gracias, claro que sí. Y ahí, para esa respuesta, digamos, la cruz es vital, o sea, es la que cambia la naturaleza. Es un nacer de nuevo, es una nueva creación. ¿Será tan mala esa naturaleza que Dios ni siquiera la intenta reformar? Nos da una nueva. Entonces eso es maravilloso en nuestro Dios. Quiero tenerles aquí a todos para unas cosas que Carlos puso en el chat, en el Q&A, y dice, ¿por qué creen ustedes que hay disminución en el deseo de casarse entre los jóvenes hoy? ¿Y por qué aunque se casan no desean tener hijos? ¿Será por hedonistas? ¿Porque creen que el matrimonio es muy sufrido y muy duro? De repente no les hemos modelado que el matrimonio tiene un propósito y un gozo mayor, por eso no se le querrán casar. ¿O por qué? ¿Por qué esta tendencia? ¿Tiene que ver con esto? A ver, ¿qué dicen aquí los panelistas? ¿Quién quiere comenzar? A ver, Stephanie, ¿qué se le ocurre? Voy a ser un poco más, sí, más clara y un poquito más directa, ¿no? Yo creo que las cosas lo han encontrado a la mano. El ser humano, Ajá, el joven, él lo tiene todo a la mano. El placer ajá, de, de las relaciones sexuales. sí. Entonces, yo creo ¿Sabes que una vez oí un dicho de alguien que decía, si ya tiene la leche, ¿para qué compra la vaca? Entonces, como que... ¿Por qué se van a casar si ya todo está ahí? El placer del matrimonio sin
el compromiso y la relación. Hedonismo puro, claro que sí, Claro. Stephanie. Ujú. Sí. Y por qué la tendencia a no tener hijos? ¿Tendrá que ver con estos temas? ¿Qué crees, María Inés Porque la tendencia o del ser humano Stephanie? sigue creciendo a ser egoísta, ¿no? A ser yo, y no quiero dar mi tiempo no quiero tener un compromiso con alguien más como esposo o esposa, y no quiero dar mi tiempo y todo, o sacrificar todo lo que quiero hacer para criar y educar a un hijo, ¿no? Pragmática. ¿Habrá algo más en este tema? Porque Ah, Stephanie lo ha dicho, Yo, sí, lo ha dicho muy pragmáticamente. ¿Qué dices, Inés? yo podría decir que cuando también hemos hablado de de la religión de la sexualidad, el aborto, el LGTB, todos estos temas, realmente el aborto es uno de los indicios, ¿no? Unos no quieren tener hijos y no sabemos si también, aunque estén casados, abortan. No sabemos, posiblemente sí. Pero, ¿qué es lo que significa un hijo? ¿Por qué el aborto? Porque no va con mis necesidades, con mis propósitos, con mi futuro, con mis planes. Y otra vez vuelve y entra el ego. Entonces, lo más fácil es que sacrificar a ese pequeño o sencillamente hacer lo que sea necesario para no quedar embarazados, ¿no? Porque es un tropiezo para mí, para mis planes. Entonces, otra vez vuelve el tema del ego. Soy yo, mis planes, mis futuros. Y finalmente, ¿qué voy a sacrificar? A lo que estoy sacrificando, ¿qué estoy también sacrificando? Pues sin darse cuenta, se están sacrificando a sí mismos y los planes y propósitos que Dios tiene para ellos. Sí, sí, ah, sí. Pastor Humberto, algunos, dale. algunos que he escuchado yo tienen miedo a la responsabilidad de criar hijos Mm, por experiencias propias muy desagradables que ellos pasaron al ser mm, criados por sus padres. Entonces ellos entiendo. tienen miedo a cometer los errores, tienen miedo a Mm, traer a este mundo a hijos que ellos van a echar con su forma de ser y de criar, eh, tienen miedo de echarlos a perder. mm, claro que sí. Y miedo también a veces de las tendencias que se viven. Una pareja decía, no, pero traigo un hijo y no, con estas tendencias tan complejas, pero siempre hay una gracia. O sea, yo creo que Sí, deberíamos tener una palabra sí, de gracia, de esperanza. Si claro. Dios nos llamó a la multiplicación y a la fructificación, Él también da la gracia para criar y para... no es fácil, hay un compromiso, hay Ujú. responsabilidades, hay que invertir, pero vale la pena, vale la pena. Es una buena idea la de Dios. Y Carlos también dice, se habló de propósitos para la sexualidad, se habló de uno de ellos como la reproducción y en su deseo de satisfacción sin límites, la disponibilidad de pornografía, los niveles de maldad que producen tanto impacto, herida, hasta cambian el cerebro, como Liliana nos decía, cicatrización de conciencia, endurecimiento en el área emocional. Y su pregunta con este contexto es, ¿podría decirse que estas tendencias buscan que la presente generación no cumpla el propósito de la preservación de la raza humana? Esa es una pregunta muy válida, pero obviamente tampoco no se viven las cosas del hedonismo, consumismo y narcisismo siendo pecados del corazón humano, no se viven en la intensidad que se viven en este lado del mundo como se viven en otro lado del mundo. Por ejemplo, esto no tendría sentido dentro de toda esa cultura del Islam, donde tienen día 10 hijos, 7 hijos, porque están esperando que sean ellos los que vayan a conquistar el mundo con el Islam. Entonces, pues no les preocupa cuáles sean las tendencias globales. Ellos dicen que a punta de hijos van a cambiar todo. Eh, Hay una estadística en Israel que la familia ortodoxa judía está en promedio teniendo 6,5 hijos y la familia laica, la familia atea judía, un promedio de 1 o 2 hijos. Entonces dicen que para el 2030 la población será más ortodoxa y así van a conquistar los espacios de gobierno, de educación, de todo el país. Y no temen.
tener hijos para cambiar también a través de la demografía las tendencias que están ocurriendo. Pero es una buena pregunta en el sentido de que ¿estará amenazada la preservación de la raza humana por estas tendencias modernas que no estimulan? Sin duda la agenda LGTBI pues ahí no contempla hijos a menos que los adopten y pues obviamente eso es una amenaza. Claro que sí. ¿Qué piensas, Camilo, de esa pregunta, de esa tendencia? Eh, pues que tenemos un Dios soberano y habrán humanos hasta el día que llegue Jesucristo. Sí, o sea, Sí, escrito está eso y lo así dice la pasará. Biblia, sí. Entonces, pues no le tengo mucho, digamos, miedo a esa tendencia. Sin embargo, también me hacía pensar como, bueno, y tener hijos tampoco es una conducta, o también podría llegar a ser una conducta hedonista, por ejemplo, en el caso del Islam. Ellos tienen porque ellos quieren conquistar, porque yo soy el que es. Entonces, creo que la cuestión acá no es si tener o no tener hijos, es eso. Y en base a la pregunta anterior, llegó como existen mil y unas razones para decir como yo no quiero o yo sí quiero tener hijos. Y creo que cada caso debería analizarse en su propio contexto. O sea, no creo que una respuesta general pueda llegar allá. ¿Qué respondería yo? El principal miedo, yo creo que sí hay un miedo generalizado a tener hijos, o sea, cada vez se experimenta, digamos, condiciones más hostiles para hacer crecer la familia, ¿sí? O sea, antes solo trabajaba una persona, ahora tenemos que las dos tienen que trabajar, estamos viendo el desarrollo profesional que cada vez tiene que ser más alto para llegar como a un nivel adecuado en calidad de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí creo que hay un miedo generalizado a traer hijos o a hacer crecer la familia, pero también creo que hay un componente de fe, y es que uno no, como cristiano, uno nunca puede perder la esperanza. Y yo sí creo que nuestra esperanza está en Dios. Y si Él dice que no hay justo que pase hambre, bueno, yo soy justo porque yo soy declarado por Dios justo, no por lo que yo haga, sino por lo que Él ya hizo. Y si Él dice que no voy a pasar hambre, entonces yo no voy a pasar hambre y mi descendencia tampoco. Entonces, digamos que yo sí creo que hace falta tomar pasos de fe. Y acá le echo una cuña un poco a la iglesia adormecida que hablaba Stephanie antes, y era como... No habla, no habla. Bueno, yo creo que no estamos hablando porque eso implica que tenemos que empezar a tomar pasos de fe y no sería fe sin implicar a un riesgo, ¿no? O sea, de como puede que sí, puede que no, pero yo le creo es a Dios, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta. Uy, sí, sí, sí. Al final es una respuesta particular y personal. Sí, las generalizaciones y más en estos temas son difíciles. Hay estudios sociológicos, seguramente se hay tendencias, pero al final cada uno tiene que dar su respuesta y decir qué es lo que está creyendo, en qué cree, qué fe tiene, qué palabra de Dios le acompaña, en dónde fundamenta su vida. Y creo que eso es como una buena conclusión en estas noches. Yo sí quisiera que ya fuéramos cerrando este tema con una palabra de conclusión. ¿Qué le tienes que decir a la iglesia, al discipulado, al evangelismo, sobre estas tendencias actuales y cómo la iglesia debería responder? ¿Cómo salir del adormecimiento? Ya lo hemos tratado, pero ahora últimas palabras concluyendo esto, con lo que se quedan nuestros asistentes. Entonces aquí ya entra el pastor Pablo también, que siempre nos ayuda a reflexionar y a pensar un poco más. Empecemos con Stephanie. Nada, palabras finales. Entender que hemos sido llamados a ser luz y sal en el mundo, no solamente dentro de la iglesia, Luz y sal de en todo lado. Sí. todos Mm. lados. Entender que esto también hay un plan en lo sobrenatural y que tenemos que ser sensibles y buscar siempre de Dios para ser llenos del Espíritu Santo y estar alerta en todos lados. Muy bien, muchas gracias. A ver, Pastor Pablo, de todo lo que oyó, ¿qué se queda con usted? ¿Qué se lleva? ¿Qué le deja a la audiencia de comprensión de los tiempos? Wow, estoy prendido. Sí, señor, te Ok, escuchamos. ok, no, gracias, buenos comentarios y bueno, 3 días fantásticos y yo estuve pensando ¿cómo se dice? ¿Cómo puedo?
llegar a un punto y decir, esta es mi conclusión de estos 3 días. Entonces, yo estoy aquí también como respondiendo a una pregunta que me hicieron, ¿qué es una iglesia profética? Y yo creo que es lo que necesitamos es hoy en día tener una iglesia profética. Y yo tengo que responderle a esta persona, entonces yo no sé, yo lanzo esta respuesta corta y ustedes me pueden ayudar ahí a arreglar esto, pero yo puse o tengo aquí, una iglesia profética no es solo aquella que opera en los dones proféticos, que eso es lo que a veces nosotros queremos, que poco de dones, sino una que vive alineada con el corazón de Dios y la misión de Dios. Es una comunidad que discierne los tiempos, comprensión de los tiempos, ¿no? Y proclama la verdad, llama a la transformación y avanza el reino de Dios en la tierra. Y yo creo que eso es lo que yo me llevo de estos 3 días, ¿no es cierto? Que la iglesia tiene que ser una iglesia profética, tiene que hablar y dar dirección, tenemos que escuchar la voz de Dios, entender el corazón de Dios y empezar a avanzar estas cosas, ¿no es cierto? Eso naturalmente tiene un montón de implicaciones, pero eso es otra conferencia. No, buenísimo, una iglesia profética y sí, una iglesia finalmente sensible y apasionada, o sea, porque no podemos ser indiferentes a lo que pasa, pero hay que ser apasionados para llevarlo, o sea, porque hay un Sí, porque costo. hay una cosa que nosotros podemos llegar y sí, tenemos que detectar estas cosas y no podemos callarnos, tenemos que ver dónde están los problemas, qué nos está afectando, qué está afectando nuestra sociedad. Hemos sido llamados a gobernar, como dicen por ahí, y entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues siendo voz profética en estos tiempos, entendiendo el corazón de Dios y empezar a predicar el evangelio. Y yo, si no ¿cómo se dice? Solamente en reuniones por ahí o mostrar la vida cristiana es una cosa, pero también hay que hablar. Yo creo que Pablo dijo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, otros gritan por TikTok y por donde sea. Entonces, ¿por qué nosotros no estamos abriendo nuestra boca o aprovechando esos medios para llegar y decir la verdad es otra, ¿no es cierto? Y en vez de estar escondidos, tenemos que aprovechar esto. Es el tiempo para traer un cambio y resistir a estas cosas y ver que Dios sea glorificado. Eso, audiencia de comprensión, despierta y use sus redes para la gloria de Dios. Hable a tiempo y fuera de tiempo. Muy bien. Camilo, tus conclusiones. El mayor enemigo del ego es la cruz. Y creo que tenemos que a menudo mirar la cruz para entender quiénes somos en realidad y a qué estamos llamados a ser, ¿no? Y afirmar eso en cada persona que tengamos la oportunidad de hacerlo. Esa sería mi Y conclusión. buena conclusión, sí, hay que volver a la cruz más a menudo. La Santa Cena es una oportunidad de volver a la cruz, un recordatorio permanente. Hay que hacerlo de verdad, así de sensible, así de intencional. Gracias, Camilo. Pastor Humberto. En el contexto de estas 3 noches, las palabras de Pablo a los filipenses, cuando le dice solamente que viváis conforme al Evangelio de Jesucristo. Entonces, si ponemos esas palabras en el contexto de lo que hemos visto estas 3 noches, eh, hay que perseguir el vivir como es digno del Evangelio de Jesucristo, como iglesia. Wow, sí, sí, hay que vivirlo, hay que vivirlo. Esto no solo es palabras, sino es poder transformador de Dios que se vive, que se refleja. Y por último, Pastora Marianne, muchísimas gracias por traer estos temas. Sé que usted está haciendo todo un desarrollo y profundizando mucho más en esto. Muchas gracias por poner en comprensión temas de actualidad y hacer su esfuerzo de presentarnos estos temas. ¿Qué quieres decir para culminar estas noches de conferencia? Oh, excelente, yo creo que escucharlos a todos en estas 3 noches ha sido muy, muy especial, nuevas ideas, escuchar contextos diferentes, otras generaciones y qué podemos hacer. Realmente como el tema, finalmente la pregunta de estas 3 noches, ¿qué puede hacer la iglesia? ¿No? Entonces eso es lo que estamos realmente respondiendo. Y yo creo que escuchando un poco más
empieza conmigo, ¿no? O sea, la renovación, la iglesia necesita renovación, pero la renovación empieza conmigo. La renovación tiene que hacerse de adentro para afuera, ¿no? Y yo creo que si cada creyente nos ponemos la mano en el corazón y empezamos a mirar dónde hemos caído respecto al ego propio, pues Apocalipsis dice, ¿no? Arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. ¿Qué fue lo que hicimos cuando conocimos a Cristo? ¿Cuáles fueron esas primeras obras, no? Yo creo que sí necesitamos, y cuando hablo de la iglesia no hablo de las cuatro paredes, hablo de nosotros como individuos y necesitamos arrepentirnos de nuestro orgullo, de nuestro ego. Necesitamos arrepentirnos de la apatía, de la indiferencia, del silencio, del temor, ¿no? Porque por el temor es que no estamos avanzando y la sociedad sí ha avanzado y ha ganado terreno. Entonces yo creo que Dios quiere levantar en nosotros un ejército, ¿no? Un ejército que avanza, un ejército lleno del Espíritu Santo que avanza, y voy a usar la palabra del pastor Pablo, con una voz profética, ¿no? O sea, que estamos avanzando. Y, y definitivamente algo que honestamente me apasiona la iglesia, parte del discipulado, sí tenemos que enseñar doctrina, tenemos que enseñar apologética. Todos, desde los más pequeños, necesitan saber en el mundo en que viven. No es un mundo ideal, necesitamos aprender como padres. Si los padres mismos no aprendemos, ¿qué vamos a enseñar a los hijos? Entonces, yo creo que necesitamos crecer en hambre y sed de aprender, porque no sabemos todo. Si seguimos en lo mismo que creemos que ya sabemos, pues el mundo nos está ganando. Amén y amén. Entonces, sí, esto está llegando a muchos lugares y vamos a orar para darle gracias a nuestro Señor por este tiempo que tuvimos de conferencias. Hay más en comprensión de los tiempos. Esperen en los mails, esperen en las redes sociales próximas convocatorias. Gracias, Stephanie. Gracias, Camilo. Pastor Humberto y Pastor Pablo, ustedes siempre aquí bienvenidos, unos aportes maravillosos. Pastora María Inés, gracias. Oremos y digámosle al Señor gracias por esta noche. Amado Padre Celestial, yo te doy gracias por estas conferencias, por María Inés, por estos panelistas que cada noche nos acompañaron, la pastora Meredith, el pastor John. Tuvimos gente muy apasionada, este pastor Juan Carlos. Señor, gracias, gracias. Y te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno, que pongas siempre, Señor, de tu gracia, Señor, sobre cada uno, sobre María Paula. Ayer unos aportes maravillosos. Gracias por todos los que se conectaron cada día, hambrientos de palabras de Dios, hambrientos de lo que Dios tiene para decir en esta generación. Nosotros queremos, Señor, ser la iglesia que de verdad te representa, te refleja, que proclama la verdad sin temor, que está sensible y apasionada por lo que está ocurriendo, una iglesia profética. Ayúdanos a ser así, Padre, en todo lugar donde nos encontremos, cada uno de nosotros responsables de esto. En el nombre de Jesús, amén y amén.